Tuve una crisis nerviosa de 11 segundos en la UCI. Al despertar, la enfermera me preguntó si quería llamar a mi familia. No sabía que estaban en Maui. Me enteré por una nota que dejaron junto a mi cama del hospital. Estuve fuera 12 días. Espero que te mejores cuando volvamos. Así que esperé. Me recuperé en silencio. Luego vendí la casa, vacié las cuentas y desaparecí. Cuando volvieron a casa, ya me había ido. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y, por favor, dime a mí y a otros qué lección de vida deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde. Compártela en los comentarios. Gracias. Lo primero que recuerdo fue el sonido de un monitor que se desconectaba y el escozor en el pecho cuando me volvieron a dar la descarga. No sabía qué día era, pero sabía que me dolía el cuerpo y tenía la boca tan seca que ni siquiera podía pedir ayuda. La placa de identificación de las enfermeras decía Carlos y tenía una mirada amable, pero esa mañana estaban aterrorizadas, como si no hubiera esperado que despertara. Intenté preguntar dónde estaban mis hijas y solo me dijo que descansara, señora Whitaker. Pero esa noche, después del cambio de turno, lo oí hablar por teléfono cerca de mi cama. Se suponía que no debía oírlo, pero lo oí. Sí, señora. ¿Está estabilizada? Sí, no, ya está consciente. ¿Quiere hablar con ella? Una pausa. Vale, lo entiendo. Pensé que querría saberlo. Me quedé allí tumbada, parpadeando bajo las luces fluorescentes baratas, intentando procesar que mi propia hija se hubiera negado a contestar la llamada. Sentí una opresión en el pecho más fuerte que cuando me dio el derrame cerebral. Estuve 8 días en la UCI. Sin visitas, sin flores, sin llamadas, nada. Cuando finalmente me dieron el alta, Carlos fue el único que se ofreció a sacarme en silla de ruedas, y parecía avergonzado. Llegué a casa en una furgoneta de hospital y tuve que esperar 20 minutos fuera de mi casa porque la llave escondida en la rana de cerámica había desaparecido. Alguien se la había llevado. Cuando por fin se abrió la puerta, no era mi hija, Kelsey, ni Erin. Era Rick, mi yerno, con un Starbucks en la mano y actuando como si no me esperara tan pronto. Balbuceó algo sobre un retraso en el vuelo y que planeaban pasar mañana a ver cómo estaba. Pero cuando entré, todo estaba mal. Muebles reorganizados, paredes a medio pintar, fotos de mi boda guardadas en una esquina como basura. En la mesa del comedor había un folleto de una inmobiliaria con mi casa. Encantadora casa sureña, ideal para familias jóvenes. No había acordado ninguna venta. No había firmado nada. Entonces vi la carpeta abierta en la encimera de la cocina, los documentos de un poder notarial. Mi firma estaba allí, fechada hacía 2 años, de cuando me sometí a una pequeña cirugía, y dijeron que era solo por precaución. Al parecer, lo usaron mientras estaba inconsciente para empezar a limpiarme. Me senté en el suelo porque las piernas no me aguantaban, y no sé cuánto tiempo estuve allí sentada, pero al final cogí el viejo iPad de Erin, que estaba enchufado cerca de la despensa. Todavía funcionaba, y supongo que se le olvidó cerrar la sesión de mensajes. Así lo vi. Casa entra en MLS el lunes. Si aún no está en casa, empezaremos la admisión en la residencia asistida. Seamos sinceras. A mi madre nunca se le dieron bien los límites. Eso es lo que Kelsey había escrito. Mi propia hija. Intentaban borrarme, como si fuera una tarea que estaban atrasando. No lloré. No grité. Simplemente me levanté, abrí la despensa y saqué la caja de zapatos donde guardaba el dinero para emergencias. Entonces saqué el libro de contabilidad manuscrito que había usado para rastrear contraseñas desde 1998. Porque si pensaban que era un peso muerto, si pensaban que iba a quedarme ahí sentada y dejar que me metieran en una residencia de ancianos mientras vendían mi vida pieza por pieza, se les había olvidado quién demonios los crió. A la mañana siguiente, esperé a que Beck se fuera a hacer el recado que tenía preparado.
Entonces entré directamente a la habitación que antes llamaban habitación de invitados, pero que ahora se había convertido en una especie de zona de preparación. La mitad de mi ropa estaba doblada sobre la cama, otra en bolsas de plástico para donaciones, y los cajones de mi cómoda estaban vacíos. Ni siquiera se habían molestado en preguntarme qué quería conservar. Fue entonces cuando lo comprendí. No era un malentendido. No se estaban preparando para ayudarme a recuperarme. Se estaban preparando para sacarme. Tomé el iPad de nuevo y encontré el resto de sus mensajes. Erin le había escrito a Kelsey desde el aeropuerto. Una vez que se venda la casa de mamá, tendremos espacio para respirar. ¿Espacio para respirar de qué? De la mujer que los crió con 2 trabajos tras la muerte de su padre. De la persona que asumió su deuda cuando el negocio de Beck quebró y que cuidaba a sus hijos todos los veranos gratis mientras ellos se iban a Las Vegas y Cabo. Me senté a la mesa de la cocina, abrí la carpeta de nuevo y esta vez examiné los documentos con más atención. El poder notarial que habían activado no era el que yo pensaba. Era uno más amplio, notariado durante mi cirugía de cadera. Ese en el que Kelsey me apresuró a firmar mientras estaba drogado con morfina, diciendo que era para el seguro. Recuerdo garabateando mi nombre y pensando que no importaba ahora que lo estaban usando para desmantelar mi vida. Llamé al abogado que redactó mi testamento original, James Pruitt, un antiguo alumno mío que ahora dirige su propio bufete, y le conté todo. Me escuchó en silencio y luego dijo: No eres la primera, Ellie, pero podemos luchar contra esto. Me hizo ir inmediatamente, me ayudó a revisar el documento y confirmó lo que esperaba. El poder notarial no abarcaba las transferencias de bienes raíces sin consentimiento explícito. Se están adelantando, dijo. Si te apresuras, puedes echarles la culpa. Y lo hice. Hice que James presentara la solicitud para rescindir el poder notarial, restituir mi autonomía legal, y empezamos a preparar la casa para venderla a mi nombre. No quería salvarla. Quería vaciarla antes de que lo hicieran. Esa noche, me paré en la puerta de la sala donde solíamos poner el árbol de Navidad, miré la leve marca en la alfombra donde solía estar el sofá, y me dije a mí misma que esta sería la última vez que mirara hacia atrás. No solo me iba de casa. Estaba dejando la idea de que seguían siendo mi gente. No lo eran. Eran desconocidos con pieles conocidas. Y lo más peligroso, pensaron que no tenía fuerzas para irme primero. No perdí el tiempo intentando confrontarlos. No tenía sentido gritarles a oídos que ya me habían ignorado, y no iba a quedarme esperando a que me encerraran como un sofá viejo que ya no querían. James actuó con rapidez. En 3 días, la casa volvió a estar oficialmente a mi nombre, y la venta se volvió a poner en venta, esta vez bajo mi control. Primero cambié las cerraduras y luego le dije a Beck por la cámara del anillo que viniera a buscar sus herramientas antes de donarlas. Y ni siquiera discutió, simplemente las cogió en silencio y dejó la puerta abierta como el cobarde que es. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a James. Vendí todo menos las fotos que me importaban. El reloj de mi difunto esposo y una caja de dibujos infantiles que hacían las niñas cuando aún recordaban amar. La casa se vendió en 11 días. Compradora al contado, sin imprevistos. Entré al banco y cerré todas las cuentas a las que tenían acceso, luego abrí una nueva en otra sucursal con una variante de mi nombre, Noah Whitman, el apellido de soltera de mi abuela. Cobré el resto en giros postales y guardé el resto en una bolsa de viaje con llave debajo del asiento del copiloto. Mi coche fue lo último que conservé. Nadie le prestó atención a un Corolla plateado y polvoriento. Y ese era el punto. La noche antes de irme, me senté en mi sala vacía en una silla plegable de plástico, comí un sándwich de mantequilla de cacahuete en un plato de papel y escribí 2 cartas, una a cada hija. No las culpé, no directamente. Solo les dije, me enseñaste quién eres realmente. Gracias por la enseñanza. Luego dejé las cartas en la encimera, desenchufé el refrigerador y saqué la llave de repuesto de la rana de cerámica del jardín. Salí de Charleston al amanecer,
rumbo al norte por la enero de 95 sin GPS, sin destino y sin nadie que me cuidara más que yo. No estaba huyendo. Me estaba alejando. Hay una diferencia. Querían una vida sin mí. Ahora la iban a conseguir. Para cuando llegué a la frontera principal del estado, había gastado medio tanque de gasolina, 3 cafés en un restaurante y la pena que me quedaba por el Charleston de carbón. Y para cuando llegué a un pequeño pueblo llamado Elkport, cuya población no vale la pena contar, sentí algo parecido a la paz por primera vez en meses. Lo escogí al azar en un cartel que decía que la biblioteca de Elkport había sido votada como el lugar más agradable de Maine, y eso me bastó. Me registré en un motel destartalado, pagué en efectivo una semana por adelantado y me presenté como Noah Whitman, bibliotecaria jubilada de Roanoke, Virginia, viuda, sin hijos y buscando un nuevo comienzo. Esa era mi versión, les dije, y lo aterrador fue lo fácil que fue caer en ella, que nadie cuestionara nada, porque en un lugar así la gente pequeña asume que estás huyendo de algo y te respetan más por ello. Encontré una pequeña caravana en alquiler detrás de una tienda de cebos. Totalmente amueblada, 580 pesos al mes, sin necesidad de contratos y pagaba en efectivo. Y el hombre que me la enseñó, Jem, no me hizo ninguna pregunta aparte de que fumaba, cosa que yo no hice, y punto. Compré comida en un pequeño negocio familiar de la zona, me inscribí en la biblioteca con mi nuevo nombre y empecé a hacer voluntariado allí 2 veces por semana, ordenando libros. En 10 días me había convertido en una cara conocida, la señora tranquila con acento sureño y manos serenas que siempre recordaba preguntar cómo estaba tu madre. Allí conocí a Lily, una camarera de 27 años con una sonrisa cansada y una hija llamada Emma que me recibió como si fuera la pieza que le faltaba en el rompecabezas. Emma empezó a llamarme Nana Noah después de la segunda semana y no la corregí. A veces ayudaba a Lily con el cuidado de los niños, le contaba que había sido maestra y ayudé a Emma a aprender a leer más allá de su nivel de grado. Poco a poco, los días se hicieron más fáciles. Tenía una libretita debajo de la almohada donde anotaba cada mentira que decía, por si acaso necesitaba recordar quién se suponía que era. Sin niños. Sin Charleston. Sin Kelsey, sin Erin. Solo Nora y su tranquila caravana junto al pantano. Pero por la noche, cuando estaba sola, a veces me despertaba jadeando. No por miedo, sino por miedo a que alguien llamara a la puerta y dijera mi verdadero nombre en voz alta. Ya no estaba de luto. Me estaba escondiendo. Y aunque nadie había venido a buscarme todavía, sabía que con el tiempo alguien lo haría. En Charleston, en cuanto mis hijas bajaron del avión y entraron en la entrada, esperando entrar en su plan de transición, todo se desmoronó de golpe. Kelsey me llamó primero, y cuando saltó el buzón de voz, me envió un mensaje. Hola, ya volvimos. ¿Podemos pasar mañana para hablar de la logística? Obviamente, no contesté, y para cuando se dieron cuenta de que habían cambiado la cerradura, que el cartel de se vende había desaparecido y que el buzón estaba lleno de avisos finales y confirmaciones de cierre del banco, cundió el pánico. Erin intentó llamar a James, quien muy amablemente le dijo que ya no estaba autorizado a hablar con ellos. Y cuando llegó a la oficina, ni siquiera le abrió la puerta. Rick se acercó a la ventana trasera e intentó ver si quedaba algo dentro, pero la casa estaba vacía. Ni muebles, ni fotos, ni un solo clavo en la pared. Esa misma noche, llamaron a la policía y denunciaron a la persona desaparecida, pero el detective asignado no se creyó la urgencia. Sobre todo después de que Rick dejara escapar que habían ido a Maui mientras yo estaba en la UCI y, peor aún, admitiera que no me habían visitado ni una sola vez durante mis 8 días de estancia. En 48 horas, la historia se filtró, primero a través de la señora Jenkins, mi vecina, quien siempre detestó la petulancia de Kelsey, y luego a través de un grupo local de Facebook donde alguien publicó, ¿alguien sabe a dónde fue la señora Whitaker? Su familia puso su casa en venta mientras ella estaba en el hospital. Los comentarios estallaron. Un usuario hizo una captura de pantalla del folleto inmobiliario con la fecha de venta y lo comparó con mis registros hospitalarios que alguien más obtuvo de datos públicos.
Esta mujer luchaba por su vida y estaban de vacaciones. La indignación no fue solo digital. Se volvió real. Un reportero local apareció en su jardín, luego un medio más grande lo recogió como un escándalo de interés humano. Y de repente, Kelsey, la niña mimada, estaba siendo acosada en el estacionamiento de Trader Joe's por gente que la llamaba monstruo. Erin intentó llorar durante toda la entrevista, diciendo, pensábamos que estaba bien. Nunca esperamos que se fuera. Pero los espectadores no se lo creyeron. El segmento se volvió a publicar en TikTok con un remix de su cita junto a imágenes de bañistas en Maui, con la leyenda buitres de vacaciones. La gente etiquetaba al Dr. Phil pidiendo investigaciones sobre abuso de ancianos, indagando en el historial empresarial en bancarrota de Beck y especulando que tal vez no había desaparecido. Tal vez por fin me había vuelto inteligente. Y cuanto más entraban en pánico, más silenciosa permanecía yo, escondida en mi tranquila caravana principal, viendo cómo todo se desarrollaba en el viejo portátil de Lily cuando ella no estaba. Al ver los comentarios que me llamaban heroína, una leyenda, una abuela convertida en fantasma, no me sentí triunfante. Me sentí segura. Me sentí invisible. Y por primera vez en mi vida, no le debía nada a nadie. Habían pasado casi 2 meses desde que me fui de Charleston, y empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, el mundo había seguido adelante sin mí. El ciclo de noticias se había calmado, mi nombre no había sido tendencia en semanas y me había adaptado cómodamente a un ritmo que no implicaba estar constantemente mirando por encima del hombro. Pasaba la mayoría de las mañanas en la biblioteca y las tardes ayudando a Lily a conseguir turnos vigilando a Emma, quien me había adoptado como su segunda madre sin rechistar. Y cuando llegó su 7º cumpleaños, ayudé a hornear cupcakes y a colgar adornos en el pequeño salón de veteranos de guerra frente al restaurante donde Lily trabajaba por las noches. Nada especial, solo serpentinas, pizza comprada y una mesa plegable llena de platos de papel desparejados. Pero era perfecto. Emma me pidió que me sentara a su lado mientras abría los regalos, y cuando alguien me dio un gorrito de fiesta, me lo puse sin pensarlo. Una de las mamás, joven, rubia, siempre publicando todo, empezó a grabar el regalo de Emma abriendo. Solo un clip de 30 segundos para Instagram. Nada especial, excepto que yo salí en la foto todo el tiempo, sonriendo, entregando regalos e incluso ayudando a Emma a leer la tarjeta de su compañera de clase. No parecía nada. Pero 3 días después, mientras revisaba las devoluciones de la biblioteca, Lily irrumpió con el teléfono tembloroso en la mano, diciendo, Nora, tienes que ver esto ahora mismo. El video había sido republicado por un blog de mamás, y luego retomado por una cuenta de TikTok que comparó la grabación del cumpleaños con capturas de pantalla antiguas del escándalo de Charleston. El pie de foto era brutal. Encontró que su abuela Ghost está viva y bien en Maine. Se cambió el nombre. Tiene una nueva familia y ahora la queremos aún más. Sentí un vuelco en el estómago. Los comentarios me inundaban, algunos me elogiaban, llamándolo una jugada legendaria, otros me acusaban de abandonar a mi verdadera familia como si yo fuera el villano. De repente, mi cara estaba en todas partes, y peor aún, mi ubicación. El video había marcado el nombre del pueblo. Me senté en el suelo, detrás del mostrador de devoluciones, con el corazón latiéndome como cuando estaba en la cama del hospital, indefensa y nerviosa. Lily se arrodilló a mi lado y me preguntó, ¿qué pasa? La miré a los ojos y le dije la verdad por primera vez. No me llamo Nora. Me llamo Eleanor. Eleanor Whitaker. Y no huí de una familia. Escapé de una. Ella no hizo preguntas, no me juzgó, solo asintió y dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Fue entonces cuando supe que pronto tendría que dejar de esconderme. No porque quisiera, sino porque, una vez más, alguien venía. No dormí esa noche, no por miedo, sino porque sabía lo que me esperaba y no quería perder ni un segundo fingiendo que seguía a salvo. A la mañana siguiente, el video tenía más de 1 millón de visualizaciones y me habían etiquetado en tantos hilos de conspiración que la gente especulaba que había fingido un derrame cerebral solo para vengarme.
Es curioso cómo el mundo te puede convertir de víctima a villano en el momento en que recuperas el poder. Apagué el wifi, borré el historial del navegador y metí todo lo que tenía en 2 bolsas de lona, por si acaso tenía que desaparecer de nuevo. Pero antes de que pudiera siquiera pensar a dónde iría, vi el Toyota plateado con matrícula de Carolina del Sur pasando sigilosamente por el estacionamiento de la biblioteca como un tiburón en aguas poco profundas. Supe que era Erin incluso antes de verle la cara. Algo se notaba en la forma en que aparcó con tanta pulcritud, como si todavía estuviera intentando ganarse una estrella dorada. Salió con vaqueros y una Rebeca, como si nos hubiéramos reunido para un brunch y no después de meses de humillación pública. Luego se quedó en la entrada, con un vaso de café de papel en la mano y con aspecto de no haber dormido en semanas. La observé desde detrás de los estantes durante 5 minutos antes de salir, y cuando lo hice, al principio no habló, solo me miró fijamente, como si intentara confirmar mi autenticidad. Entonces dijo, «Mamá, por favor, no te vayas». Su voz se quebró al oír la palabra, «mamá», y sentí que el viejo impulso de consolarla volvía a surgir como un reflejo que aún no había apagado. Pero no me moví. Se acercó un paso más. «No eres un fantasma. No has terminado. Puedes volver a casa». La miré fijamente a los ojos y le dije, «Ya hice el funeral. Simplemente no estabas allí». Se estremeció como si la hubiera abofeteado, y por un momento pensé que se enfadaría, que intentaría justificarlo pero culpando a Beck, a Kelsey, al momento, a los médicos o a cualquier excusa conveniente que hubiera ensayado. Pero no lo hizo. Se quedó allí parada, sosteniendo el café como si eso la mantuviera en pie. «No lo sabíamos», susurró. «Pensábamos. Creíamos que estábamos ayudando». Me reí. Fuerte, fea, la clase de risa que dice, «No puedes reescribir esto». «Me dejaste sola en un hospital para morir», dije. «Y cuando no lo hice, tú intentaste encasillarme como si fuera un mueble caducado. No digas que no lo sabías. Sabías exactamente lo que hacías». Empezó a llorar, silenciosa y tensa, como si intentara mantener la crisis nerviosa fuera de cámara, y la dejé allí parada un largo minuto antes de decir, «No voy a volver, Erin. Encontré una nueva vida, una mejor, una que no implica fingir que alguna vez estuvimos bien». Entonces me di la vuelta y me marché. No rápido, no dramáticamente, solo lo suficiente para hacerle saber que no era una actuación. Era un cierre, de esos que ella nunca me daba. 3 días después de que Erin se fuera, apareció un sobremanila sencillo en la ranura de devoluciones de la biblioteca, dirigido a Nora, con una letra que reconocí al instante como la suya, pero no lo abrí enseguida. Lo dejé en la mesa de la cocina 2 noches sin tocarlo, porque no sabía si quería leer más disculpas o simplemente quemarlo todo. Cuando finalmente lo abrí, no había ninguna carta suya dentro. Había una mía, de mi puño y letra, escrita con mis propias palabras mientras estaba en la UCI, garabateada temblorosamente en el reverso de un formulario de admisión de pacientes porque no creía que lo lograría, lo había escrito para ellos. «Si no me despierto», empezó todo. «Solo quiero que sepas que ya te perdoné. Pero si lo hago, por favor, ven. Tengo miedo». Recordé cada palabra en cuanto la vi. Le rogué a Carlos que se la diera a una de las enfermeras para que me la pasara por si acaso aparecían. Me dijo después que la metió en mi bolso de pertenencias cuando no vino nadie. Supongo que la encontraron rebuscando por la casa. Erin debió leerla después de verme en Maine. Y ahora estaba de nuevo en mis manos, como un fantasma. No lloré. No me derrumbé. La leí una vez, luego otra vez, luego la doblé con cuidado y la guardé en la libreta donde guardaba todos los detalles falsos sobre mi nueva identidad, justo al lado de la página donde había escrito sin contacto K. N. Paper. A la mañana siguiente, Kelsey envió un correo electrónico a la biblioteca. No sabía cómo consiguió la dirección, pero su mensaje fue breve. «Me gustaría ir, solo una vez. Sin rec, sin cámaras. Solo yo».
Me quedé mirando la pantalla un buen rato, dudando si responder o no. Pero algo dentro de mí, quizá terquedad, quizá curiosidad, me respondió en una visita. Eso es todo. Trae la carta. No sabía qué quería de ella. Quizás nada. Quizás solo ver su cara cuando se diera cuenta de que no era la madre frágil y predecible que había abandonado, sino una mujer que había enterrado su dolor y reconstruido algo que ellos nunca ayudaron a construir. Cuando Lily llegó a casa esa noche, le dije que Kelsey vendría, y no dijo mucho, solo asintió y me preguntó si quería que estuviera allí durante la visita. Le dije que no. Esta era mía para terminarla. Kelsey llegó una mañana gris de sábado, vestida como si fuera a un brunch de la iglesia, blusa blanca, 2 vaqueros perfectos, tacones completamente inadecuados para la grava y una energía nerviosa que la hacía mirar el reloj constantemente aunque no tenía otro lugar a donde ir. Nos encontramos en el cementerio a las afueras del pueblo, ese por el que había pasado cientos de veces sin entrar, y elegí ese lugar por una razón. Todo era neutral, silencioso, y nadie miente cuando está cerca de alguien que no puede responder. Ya estaba sentada en el banco junto a la lápida de Frank cuando ella se acercó, agarrando una bolsa de tela como si fuera un escudo, y por un instante pude ver a la adolescente que solía ser, la que solía sentarse a mi lado en las salas de espera del hospital mientras rezábamos para que su padre superara la quimioterapia. No me saludó, solo me dio el sobre y se sentó a unos metros de distancia, dejando espacio como si pensara que la iba a golpear. Abrí el sobre y volví a ver la carta de la UCI, esta vez llena de notas al margen, cosas que había escrito con bolígrafo azul, respuestas garabateadas a cada línea que le había respondido cuando pensé que me estaba muriendo. No sabíamos que fuera tan grave. Pensé que Erin se iría. Lo siento, mamá. Tenía miedo. Bajó la vista hacia sus manos y susurró, no sabía cómo lidiar con verte debilitarte. Dejé que el silencio se hiciera tan pesado que casi quebraba el cielo, y luego dije, no necesitaba que fueras fuerte. Necesitaba que aparecieras. Asintió como si ya se lo hubiera dicho cientos de veces. ¿Crees que no me odio?, dijo. ¿Crees que duermo por la noche? Me giré para mirarla y le dije, creo que duermes mejor. Y así fue, preguntándome por qué mis hijas no se molestaban en tomarme la mano mientras me desangraba en una cama de hospital. Empezó a llorar. Y entonces, un llanto de verdad. Ni performativo ni estratégico, solo crudo, avergonzado. Llorando en su manga, como si intentara evitar que el sonido llegara a la tumba de Frank. Fuimos egoístas, dijo. Creímos que teníamos tiempo. Miré la lápida y respondí, él también. No la perdoné. Ni en voz alta, ni para mis adentros. Pero tampoco grité. Solo le dije la verdad. Tú y Erin son mujeres adultas. Tomaron una decisión. Ya no puedes darle vueltas a eso solo porque la gente lo vio. Preguntó si podía volver a visitarme. Dije que no. Preguntó si podía enviar cartas. Le dije que podía enviarlas al apartado postal de Lily, pero no le prometí leerlas. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó y retrocedí. No con dureza, solo con firmeza. Esa parte de mí, dije, ya la has enterrado. Y esta vez me tocó elegir. El funeral. A la mañana siguiente, me senté en la mesita de mi caravana con una hoja nueva de cuaderno, la misma que había usado para rastrear datos falsos y contraseñas antiguas, y escribí una última carta. No a Kelsey, ni a Erin, ni siquiera a Frank, sino a mí misma. Lo hiciste. Escribí en la parte superior, simple y sincera. Te marchaste. Enumeré todo lo que había dejado atrás. Una casa que se había vuelto fría, un hombre que había sido olvidado y una familia que creía que la sangre garantizaba lealtad. Luego enumeré lo que había ganado. Mañanas tranquilas, conversaciones sinceras, la risa de una niña sin ataduras, y una mujer llamada Lily, que me veía por lo que había traído a su mundo, no por lo que una vez le di al mío. Doblé la carta,
la cerré y escribí en el frente con letras grandes, Nora Whitman Kidd. La guardé en una caja de zapatos debajo de la cama con los dibujos de Emma y la única foto que conservaba de mis hijas, tomada mucho antes de que supieran lo que significaba la palabra herencia. Esa tarde ayudé a Lily a podar los setos de su porche, y cuando Emma llegó corriendo con una concha astillada gritando, «Abuela, mira lo que encontré», no me inmuté al oír el nombre. Simplemente sonreí y dije, «Perfecto. Vamos a construir algo con ella». Nos sentamos en la arena durante una hora, apilando conchas y riéndonos. No porque todo hubiera sanado, sino porque por fin lo entendía. No necesitaba sanar en absoluto, sentirme completa de nuevo. No miré las noticias. No abrí el buzón. No me pregunté si llegaría otra carta. La historia que cuentan sobre mí ya no es mía. Es suya para que la cuenten y del mundo para que la dijera. Pero aquí, en este pueblo sin pasado ni expectativas. No soy Eleanor Whittaker, la madre abandonada ni la abuela escandalizada. Soy Nora. Solo Nora. Y esta vez, yo decido quién me llama. ¿Algo más?